en cada instante de nuestra vida, Señor. Y cómo no agradecerte todo ese gran amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Por favor, bendice hoy la palabra, Dios, que esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, que tú hables a través de tu Espíritu Santo. Y aún, Señor, me reveles cosas en esta noche, Señor, y por mis hermanos que yo pueda aprender tu palabra, Señor. Gracias, papito, te agradezco, te bendigo y te entrego todo este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos estado con Sansón, creo que ahora sí es lo último del primer león. Lo último, son pocas diapositivas las que tengo. Hay mucho que hablar, pero aquí sí nos despedimos del primer león, ya de verdad, ya. Sí, de verdad. Habíamos dicho, ¿no?, que Sansón, por su imprudencia, cayó, fue apresado con cadenas de bronce, que tipifica el juicio de Dios. Estaba en la casa de la cárcel, y habíamos dicho cuántos están en la cárcel por la desobediencia. El problema que él tuvo fue terrible, ¿no? Pero algo que va a aprender es moler, ¿no? Moler. Y lo que se molía en la cárcel era la cebada, el trigo, el centeno, bueno, muchos granos. Pero uno de ellos va a moler, Sansón, es la cebada, ¿ya? Y la cebada tipifica es la situación que hemos dicho de quienes son arrebatados primero, los primeros que nos vamos a ir dentro de las cosechas, ¿no? La cosecha de cebada, la primera, la cosecha del trigo, la segunda, y la vendimia, ¿no ve? Siempre es tres en la Biblia. Y hablamos la anterior vez, ¿no? La lluvia primera, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para las tres áreas de nuestra vida. Tesalonicenses nos dice que debemos estar plenamente entregados al Señor en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Entonces se ha hablado mucho de esto, y ahora queremos llegar a esta parte final de Sansón, su muerte. ¿Qué dice la Biblia? Juan 12:24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. No había otro camino. Lo vamos a ver hoy. No había otra forma. Dios se había dicho, no, empezó como nazareo y tiene que terminar como nazareo. Me había pasado por alto esa cita, ¿no? Dios dijo, él será nazareo hasta el día de su muerte. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso. Entonces, esta palabra, ¿qué quiere decir? Que aunque sucedan muchas cosas, Dios iba a guardar la vida de este hombre. Dios iba a protegerlo. Dios iba a tratar, Dios iba a hacer el proceso en su vida. Pero para eso, ¿qué tenía que pasar? Tenía que morir, ¿ya? Y en ese proceso de muerte espiritual, de muerte física, dice Dios, ¿no? Es necesario. El trigo puede ser muy bonito, si lo guardas puede ser valioso, puedes guardarlo como una situación para el futuro, pero si no cae en la tierra y no muere, ¿ya?, no va a producir el fruto que nosotros necesitamos. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos. Nos habla de Jesús. Jesús con su muerte nos dio vida. Ahora, este hombre con su muerte va a ocasionar también muchas cosas dentro de él. Entonces va a ser mucha cosecha y no había otra alternativa, ¿ya? Ahora, no sé, yo digo humanamente, no lo digo personalmente cuando digo no había otra alternativa, porque sí, Dios tiene formas, pero en este caso creo que esa era la situación. Leamos Jueces 16:21, dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fue como una muerte, fue como muerte en vida prácticamente, ya, dejarlo ahí sin ojos, sin nada. Aquí queremos desarrollar con ustedes. Empezó a moler harina de cebada, y la cebada es el principio de irse con el Señor. Prioridad, principio, las primicias. Se mecía la cebada, ¿se acuerdan? Una gavilla atada con un hilo rojo, y todas las primicias eran entregadas al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo mecía, tipificaba a Jesús, el primero, pero también tipifica a nosotros como las primicias. Pero para hacer primicias y para irnos con el Señor hay que morir. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, a nuestros egoísmos, morir a las cosas que a veces nos han estado molestando durante el ministerio,
Cosas que han impedido, como a Sansón. En el caso de Sansón fue a las mujeres, que le impidió, ¿qué cosa? Ejercer su su ministerio plenamente. Así es que Dios tuvo que actuar en su vida. Y de igual manera en nosotros a veces actúa y parece una muerte en vida por las cosas que suceden. Entonces la cebada tenía que ser molida. ¿Y dónde lo molió? En el molino. Y ahí él empezó a dar vueltas. Y cada vez que daba vueltas, la cebada se molía y entendió, recién entendió el pecado que él había cometido. Es como si se le hubiera abierto los ojos espirituales y entendió que esa era la causa, la consecuencia de todo lo que él había hecho. Y cuando molía, él meditaba. Ahora, un problema, yo he pensado mucho hoy día, ¿por qué está en los héroes de la fe? Yo creo que fue un héroe cuando veamos, porque tenía dos caminos. El de verdad morirse, el de verdad tomar la decisión de decir, ya no hay sentido para mi vida, aquí ha acabado todo, le he fallado a Dios, ya no hay motivo para servir y dejarse morir. Porque un problema más grande en el individuo, ¿cuál es? El dejar de luchar. La medicina dice eso, ¿no? Si él puede sanar, pero si no lucha, va a morir. Por más que le apliquemos todos los medicamentos, le apliquemos todas las terapias, si él no quiere vivir, va a morir. Pero aquí vemos en Sansón que él lucha y pelea. Y dice que en cada vuelta por su desobediencia, lo va meditando. El pueblo de Israel tuvo que meditar 40 años en el desierto de su error. Y mucha gente murió, ¿ya? Pero hubo uno que pasó muerto. ¿Se acuerdan? Hemos compartido. ¿Quién es? Pasó muerto. Todo el desierto pasó muerto. José. Él pasó muerto el desierto. Es que la única manera de pasar este desierto es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces los huesos de José pasaron así. Porque José dijo, yo no me quedo en esta tierra, ¿no? Yo voy a pasar a la tierra prometida. Y el día que fue liberado, el día que salieron del Éxodo, en el Éxodo, la salida de Egipto, pues se acordó Moisés, cargó los huesos, siempre lo cuidaron porque tenía una profecía él, y lo cargaron. Y fue el único que no dijo nada, porque estaba muerto, ¿no? Fue el único que no hizo nada, no se rebeló, no hizo nada porque estaba muerto. Pero llegó al destino. Pues yo digo, a veces tenemos que morir. Ahora, ya lo he explicado una y otra vez, ¿verdad? No es una muerte física, sino morir a mi yo, morir a mi ego, a lo que yo está ahí adentro, que me impide servir al Señor. Y así sí puedo pasar el desierto con victoria. Y es el proceso que Sansón va a estar, en un proceso duro. La palabra moler es takhan, que significa moler una comida. Nunca había molido la palabra, nunca lo había digerido, porque la Biblia dice que nosotros rumiamos la palabra, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Rumiamos la palabra. Eso dice la Biblia. Los cerdos no rumian, dice. Por eso ese alimento es prohibido, ¿ya? El cerdo. Es que ya lo entiendo yo desde el punto de vista de la revelación que Dios me da, porque el cerdo no rumia. En cambio nosotros como ovejas sí rumiamos y pasamos los 4 estómagos hasta que el alimento se haga vida en nosotros. Entonces cuando uno come el alimento pasa por los 4 estómagos, el cuajo, el estómago, la panza, el redil, ya no recuerdo mucho los nombres, entonces pasa. ¿Hasta qué? Hasta entender lo que Dios quiere hablar a mi vida. Es la palabra se hace vida en mí. Entonces aquí iba a moler la comida, iba a entender, en cada vuelta él iba a entender. Cuando salía la harina, ahí él estaba entendiendo lo que le había pasado y lo que había sucedido. Y creo yo, no me dice la Biblia, que ha debido arrepentirse, ha debido llorar, ha debido clamar. ¿Cuántas lágrimas habrá salido en cada vuelta? ¿Cuántas ideas habrán pasado en su cabeza? ¿Cuánta culpabilidad el diablo le habrá puesto ahí? Pero él supo sobreponerse. Él supo. Por eso en Números capítulo 11 versículo 7 dice:
El maná se parecía a la semilla de coriandro o del culantro, es otra versión la que tengo, con color amarillento como el de la resina. Y el pueblo se dispersaba a recogerlo y lo molía en el molino o lo machacaba en el mortero. Es que tengo que moler la palabra. Tengo que machacar la palabra para que salga el verdadero gusto. No sé si es correcto lo que yo digo. El sabor, el entendimiento. Si yo no voy a molerlo, si para mí es querer verlo nomás y no tratar de ver lo que es en mi vida, entonces de verdad es un asunto que no logra alimentarnos. Entonces el maná caía ya a las 4 de la mañana. Y dice que se parecía a hojuelas de quinoa con sabor a miel, pero venía envuelto en el rocío. Ya venía envuelto en el rocío. Y el rocío tipifica la palabra del Señor, tipifica más que todo la presencia del Espíritu Santo y su revelación. Entonces cuando caía la gente lo recogía pues. Y cuando lo recogían ellos sabían la porción que debían tener. Sabían que no debían recoger más el sábado, no debían salir a recoger porque se agusanaba, se tenía revelación. Entonces Dios me está diciendo, cuando tú tengas palabra, pídele a Dios que te revele. Pero ¿cómo va a haber la revelación si yo no la muelo? Si yo no machaco. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora, como les dije, ¿no? Tendríamos la oportunidad de seguir con este estudio. ¿Por qué? Porque molemos. Vamos al molino y molemos. Ya, molemos, machacamos. Queremos saber el contenido. Otros lo cocían en olla y hacían con ellas tortas que sabían a pan de aceite. Y el aceite siempre es prefigura del Señor, siempre, de su Espíritu Santo, de unción. Pero es que había que hacer algo con él. Ahora dijimos, ¿no? Los maestros, los entendidos lo comían crudo. ¿Ya? Tenían la dentadura madura para comer crudo, pero para procesar para otros había que moler, había que machacar, había que cocerlo a la olla, había que tostarlo. Entonces había procesos de enseñanza, pero este es todo un proceso. Ahora aquí para Sansón hay que molerlo, no hay otra, hay que moler la palabra para él. Entonces en cada vuelta que él dio entendió el propósito de Dios, y en cada vuelta él iba pidiendo perdón a Dios por el pecado cometido. Y creo que nosotros podemos entender, no sé si usted, yo sí, que cuando cometemos algo malo es como dar vueltas, ¿no? Sobre la consecuencia de nuestro pecado, pero decirle: Dios, por favor, perdóname. Dios, ten misericordia de mí, por favor, por el error cometido. Pero son vueltas que uno da ahí. Ahora, ¿qué había hecho Sansón? Había despreciado la palabra de Dios. No había comentado que era cristiano, no había hablado, o si lo había dicho fue poco. Hasta lo último recién dice, ¿no? Soy nazareo de Dios desde el vientre. No había hablado mucho. Entonces fue alguien que no supo tomar en cuenta la palabra del Señor en su vida. Yo me imagino, ¿verdad? Entiendo que estos tiempos son tiempos muy complicados. Estoy entendiendo. Parece que existiera una pesadez sobre la iglesia bien fuerte. Ahora estoy hablando en un término general. Es un sopor que parece que nos quiere cansar. El trabajo es algo duro. Pero yo no puedo despreciar la palabra. La palabra es mi vida. Entonces debería estar más. Hay cosas que están sacando a la gente del propósito que Dios tiene. Ahora, Números 21:15, ¿qué dice? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cuándo? Cuando existieron los problemas. Creo que recién habían salido 3 días de Egipto y ya se estaban antojando la carne. Y ya empezó las murmuraciones. ¿Y qué dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces la situación era muy complicada, ¿no? Ya era bastante especial. ¿Qué pasó? Hace rato dije, ¿no? ¿Cuál sería la manera de pasar el desierto para no quejar, para no murmurar, para no tener estas situaciones? Morir. José pasó así, en huesos.
Ahora, hueso significa fortaleza, fuerza, vigor, estructura. La estructura de José era firme en su Dios. Y a pesar de todo lo que sucedió en Egipto, él se mantuvo firme al llamado de Dios, a su convicción. Aun cuando se casó con la hija de Potifar, sus huesos eran firmes. Y aún muerto, el firme pasó el desierto. Pero aquí hay gente que no tiene estructuras de fortaleza, de seguridad, de convicción. Entonces, ¿qué pasa? Ven todos los prodigios en Egipto, ven las plagas, ven todas las cosas que ha hecho el Señor, pero pasado un tiempo, ¿qué dice? Empezaron a murmurar contra Moisés por hacerlos subir de Egipto, porque estaban muriendo en el desierto. No estaban muriendo, pero parecía. Es tan importante, hermanos, tener, ¿cómo le digo? Una base firme de la palabra, porque el desierto va a ser parte de nuestra vida, va a ser parte de nuestro caminar diario. Y si yo no tengo una base firme en la palabra del Señor, pues voy a murmurar, me voy a quejar, ¿ya? Entonces, ¿qué dijeron? No hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan tan liviano? El maná. Ahora, ¿qué estaba fastidiado? ¿Qué estaba fastidiado? Su alma. Entonces la Biblia dice, ¿no? Si ustedes caminan en espíritu, son hijos de Dios. O sea, en realidad, ¿qué estaba dominando en ellos? Su alma. Y en nosotros tiene que gobernar el espíritu. Lógicamente, cuando gobierna nuestra alma, pues, el alma habla. Pero cuando gobierna el espíritu, es el espíritu que hace que el alma, pues, tenga convicciones firmes. Y el alma, pues, usa el cuerpo para comunicar a través de la mente las promesas del Señor. Entonces ellos dicen, no, por eso dicen, no, el alma es tan peligrosa en nuestra vida si no tiene convicción de la palabra. Si el espíritu no es alimentado, el alma tiene problemas. Y cuando el alma tiene problemas, el cuerpo pues se enferma. Entonces hay que alimentarlo al espíritu con la palabra del Señor. Si no alimento al espíritu, pues el alma dice esto. Entonces ellos dicen, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Veamos algunas cosas aquí que nos interesan. El alma, si no es sometida al espíritu, aborrece la palabra, tiene fastidio, o sea, abomina y le fatiga. Escuchamos. Entrar a la iglesia quiere decir que no vamos a tener problemas. Recibir a Jesús en el corazón quiere decir que se acaban los problemas. Ese es un evangelio falso. Cuando alguien le dice, no, ven a la iglesia, conoce a Jesús, ya no vas a tener deudas, ya no vas a enfermar, no es así. A veces cuanto más somos atacados por el enemigo y cuanto más problemas tenemos y el desierto se presenta. Y es por eso que el discipulado es tan fundamental, porque ahí nos sostenemos en la palabra del Señor. Pero, hermanos, cuando uno no tiene los fundamentos, uno tiene fastidio, pues. Entonces, ¿qué dice? Desde el día que he ido a la iglesia me han sucedido estos problemas. Desde el día que he hecho esto, me ha pasado esta situación. Si no hubiera vuelto a la iglesia, no me hubiera sucedido nada de esto. Estuvimos visitando a un hermano para que vuelva a la congregación, un líder antiguo que teníamos. Y él estuvo volviendo, ¿no? Y estaba en eso de que sí, de que no, de que sí, y estaba a punto de venir. Y vino, oró, estaba en oraciones de madrugada, pero en una de esas situaciones había aceptado, dice, un padrinazgo, padrino mayor, etcétera, etcétera, y había aceptado, pues. Fueron a sacar al banco 8,000 bolivianos. Estoy hablando de hace unas semanas, ¿sí? Ya, como no lo conocen, no hay problema. Sacó los 8,000 bolivianos con su esposa para comprar el aro, todo eso. Se subieron al minibús, dice que estaba con el maletín en su mano y tenía otras bolsas, y ambos se durmieron. Bajaron del minibús y al día siguiente se dieron cuenta y el maletín se perdió con los 8,000 bolivianos. ¿Y cuál fue la reacción de la esposa? De fastidio, de aborrecimiento, de abominación. Y dijo, ¿ves? Eso te ocurre por ir a la iglesia. Yo te he dicho siempre que no vayamos.
Cuando el alma domina, hermanos, de verdad es una situación dura. Necesitamos instruir a nuestra alma. Ahora miren, ellos dicen, este pan tan liviano. En otras traducciones dice este pan miserable. Ahora, tiene un peligro esto, porque el pan es la palabra de Dios. O sea, le estarían diciendo, este pan es miserable, no me ayuda a nada. Y lo otro más grave que dije es Jesús, yo soy el maná del cielo. ¿A quién estaríamos diciendo esto? Leamos esto, el Salmo 78, 23, 24. De lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos, e hizo que lloviera maná, para que comieran pan del cielo. Les dio de comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Yo me hice una pregunta aquí. ¿Los ángeles comen? Estaba, ¿no? ¿Comen los ángeles? Los ángeles son espíritus. Lógicamente que cuando ellos toman un cuerpo comen lo físico. Pero los ángeles siguen comiendo la palabra del Señor allí. El maná es Jesús. Él es el pan de vida. ¿Qué ministraciones habrá en el cielo? No es que nosotros pensamos que ahí los ángeles, no, ¿qué ministraciones habrá? O sea, ¿qué discipulados habrá del Padre hacia los ángeles? Y por eso cuando Pablo dice, no, he oído cosas que no les he permitido al hombre oír. De un hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y oyó palabras inefables. O sea, él escuchó un discipulado celestial. Un discipulado hecho personalmente por Jesús, no en la tierra, sino en los cielos. Es por eso que Pedro decía, no, este hombre habla raro. Porque Pablo tenía revelaciones de Dios increíbles. Y él habla de los ministerios. Entonces yo digo, no, la Biblia dice, desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos. Esto es revelación para nosotros. E hice que lloviera maná. ¿Ya? Y hemos dicho, el maná estaba encapsulado en rocío. Y el rocío es el Espíritu Santo de Dios. Es la frescura de la palabra guardada. Y dice, e hizo que lloviera maná para que comieran pan del cielo. Ahora Jesús vino, pues la palabra, ya el verbo se hizo carne. El logos se hizo rema. Logos es palabra. Pero la palabra, a sí misma por palabra, no iba a ocasionar un cambio en la humanidad. Esa palabra tenía que convertirse en vida, en rema. Y llegó y nos comunicó pues el mensaje a todos nosotros con su muerte. Y aquí ese pan descendió del cielo. Y ese es el pan que comemos. ¿Cómo podemos decir ese pan tan liviano, ese pan que no sirve, ese pan que no, es que estaba mal la gente? Pero vamos a explicar más por esto. Pero es pan de ángeles. Dios envió comida hasta saciarlos. Entonces Dios nos da ese alimento. Y hoy Dios está revelando su palabra. Dios nos está dando su palabra para que nos saciemos en este tiempo de desierto, para pasar pues como el pueblo de Israel. Este alimento, hermanos, era tan nutritivo que solamente con eso podían aguantar estos 40 años de peregrinaje. Ya tenía toda como le digo, los alimentos nutritivos. Era como, no sé, pues como cápsulas con todo el contenido, que bueno, lo hacían ellos de muchas maneras. Pero aún así los rechazaron. Ya, los rechazaron. Sigamos bien. La palabra liviano en el hebreo es kelokel, significa insustancial, comida miserable. Dios los perdone. Dios los perdone y nos perdone a nosotros. ¿Se acuerdan, no? La vez que le dije cuando yo conocí al Señor? El día, y perdón, yo sé que tal vez alguna vez les he referido, pero vale el tema. El día que yo decidí acabar con mi vida, el día que decidí suicidarme, me encerré en mi cuarto y quería hacer pues una situación que no era voluntad de Dios. Y justo era el día de mis cumpleaños, justo ese día yo había decidido hacer eso. Me eché bien llave y todo lo que se tenía que hacer.
Y alguien se acordó de mis cumpleaños. Golpearon la puerta del garage porque yo vivía en Oruro, no vivía acá. Y salieron y le entregaron un paquetito, envuelto en regalo. Entonces golpearon pues mi puerta: Freddy, te han venido a buscar. Y yo estaba en plena planeación, que se quiere decir, ¿verdad? Y te ha traído un regalo. Y yo: ¿de quién es? Ahora, bueno, ya alguna vez le dije quién era, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces abro la puerta y me da una cajita, un cuadradito. Y bueno, lo dejé ahí porque yo tenía otra intención. Y al final la curiosidad, ¿no? ¿Qué es? Abrí y era una Biblia. Yo creo que era como estos hombres. Yo agarré la Biblia y la boté. Y le dije: yo no te necesito, Dios. O sea, ¿qué has hecho por mí? Yo le dije eso: ¿no? ¿Qué has hecho por mí? Tenía problemas con mis padres, vivo solo y mi vida ha sido todo un desperdicio. ¿Qué has hecho por mí? Y lo boté, pues. Y yo vi la Biblia como así, como si volara, así cayó a una esquina de mi cuarto. Y yo tenía que continuar lo que estaba haciendo. Fue mi curiosidad de ver quién me había mandado. ¿Quién me había mandado? Volví, la agarré. Yo ahí encontré palabras de vida. Encontré palabras que me cambiaron. A veces creo que somos así, ¿no? Creemos que no tiene sustancia, que Dios no tiene un propósito en nuestras vidas, que lo que Dios ha dicho de nosotros, o la palabra que nos ha dicho el pastor, la hemos escuchado, no tiene sustancia, o sea, no se cumple, no hay. ¿Cuándo, Dios? Pero sí se cumple. Pero estos hombres dijeron: esto es un alimento insustancial, miserable. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de rechazar la palabra? Las cadenas de bronce, el vallid, la cárcel, vallid, la casa de cárcel. Y ahí lo metieron a Sansón y fue moliendo. Yo me imagino, o sea, hoy día estudiaba, decía, me imagino la vida de este hombre en todo su proceso, en toda la situación que él está. Y de verdad me llama mucho la atención. Y uno se identifica con él, ¿no? En muchos aspectos. Ahora, ¿dónde están los problemas? Miren, ¿dónde están los problemas? Esta Biblia es la Biblia Nueva Traducción Viviente, se llama. Muy linda Biblia, me gusta mucho. En otras Biblias dice el populacho, en otras dice la chusma. Sí, dicen así, la chusma, dice en un lenguaje sencillo, la chusma dice. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná y hasta hemos perdido el apetito. ¿Dónde estaba el problema? En la gente extranjera. Dime con quién andas, te diré quién eres. La gente. Ahora no estoy diciendo que no debo tener amistad. Nosotros tenemos, Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino los guardes del maligno. Nuestra relación va a ser con gente extranjera en este sentido, que no conoce a Dios. Porque cuando Israel salió de Egipto, muchos esclavos no eran israelitas, ¿ya? Había otros esclavos que eran parte del trabajo que estaban haciendo para Faraón. Pero también había egipcios que vieron pues la gloria de Dios en Egipto. Y cuando hubo la salida, se decidieron salir por las cosas que habían visto y porque querían ser libres de su esclavitud. Pero eran extranjeros, ¿por qué? Porque no habían recibido a Cristo en su corazón. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado por qué Dios lo quería matar a Moisés? Dios le sale al encuentro en el camino y le dice: te voy a matar, Moisés. Le había dado una tarea para ir a predicar, a liberar a su pueblo, pero en el camino, en una posada, lo va a matar a Moisés. Dios. ¿Por qué? Porque dos de sus hijos no habían sido, ¿qué cosa? Circuncidados. Y uno de sus hijos, ¿qué se llamaba? Extranjero. Gerson. Extranjero.
Cuando hablo de extranjero, o sea, no tengo ningún problema, diremos, por las amigas, yo tengo amigos, pero cuando tengo que decidir en las cosas del Señor, muchas veces en el camino hay en la iglesia extranjeros. La iglesia visible solamente la conoce el Señor. Dice, Dios conoce a los suyos. Entonces dentro de la iglesia hay una iglesia invisible. Perdón, no sé si me equivoco hace rato. Hay una iglesia invisible que solo la conoce a Dios. Y por eso la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y Dios, que les no los conozco. Nosotros podemos pensar que todos somos cristianos. Sí, perdón, por favor, tal vez el tema puede ser fuerte, pero a veces dentro de la iglesia existe gente extranjera. Pero lo más grave es que la Biblia te dice, no dejes que te contagien con el mal, tú contagia con el bien. El problema es que la gente extranjera hace cambiar nuestros pensamientos con respecto a la ruta y a la meta que tenemos. Volvamos a leer. Entonces la gente extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. Recordó pues el mundo. Eran egipcios o de otra nacionalidad, no israelitas, y se acordaron. Habían caminado pocos días y ya empezaron a antojarse de los pescados, porque dice que el río Nilo traía mucho pescado, entonces los hacían frituras, un sábado a la plancha. ¿Cómo haría el rico ha debido ser, no? Y de pronto que ahora no había nada, se antojaron. Y la combinación de los alimentos que tenían las verduras. ¿Y a quién le dijeron? A los israelitas, los extranjeros. ¿Ya? O si tuviéramos ya un poco de carne, exclamaban, como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Y teníamos todos los pepinos, melones de puerros, de ceballas y ajos. Pero no era gratis, pues. Valía un precio caro su esclavitud. Pero ellos estaban antojando igual. Pero ahora tengo que comer lo que estos israelitas tienen, ¿no? Ya no quiero esa comida. La gente extranjera trae problemas fuertes para nosotros. Entonces el problema de la gente extranjera es que su único apetito es la carne. Ahora, lógicamente yo pongo la carne física acá, pero la Biblia dice no se alimenten, no permitan que ustedes se sacien de la carne. Y cuando habla de la carne, habla de los deseos pecaminosos que uno tiene, pues, de las cosas malas. Entonces ya no había el apetito por las cosas de Dios. Pero ¿quién les metía esas ideas? La gente extranjera. Ahora, la gente extranjera va a ver por uno, por otro lado. El deber de la iglesia es discipularle. O sea, un problema en la iglesia que ha sucedido, ¿cuál es? ¿No? Antes, siempre en la iglesia tenía que ver lo que es regeneración. La iglesia primitiva se caracterizaba por la regeneración. Y la regeneración está acompañada por arrepentimiento y conversión y fe. ¿Ya? Entonces, la regeneración es que somos nuevos. Pero para ser nuevo, uno tiene que tener fe, arrepentirse y convertirse. Y el proceso siguiente, ¿cuál era? Ser regenerados, o sea, ser vidas nuevas en el Señor Jesucristo. Pero ese era requisito antes en la iglesia. Y los discípulos y los apóstoles cuidaban bien eso. Entonces la gente era regenerada. Entonces podía ser un discipulado, conocía. Pero después, con el espacio del tiempo, ya cambió esto. Ya no importaba tanto que haya regenerados, sino que la iglesia esté llena. Ya no les hacían recibir a Jesús en sus corazones. Como les dije, tanto tiempo yo asistiendo a la iglesia y nunca había recibido a Jesús en mi corazón. Entonces era un extranjero en mi propia tierra. Y el día que me dijeron has recibido a Jesús fue un impacto para mí, pues. Hay mucha gente en la iglesia que asiste, pero que no les han hablado del evangelio del Señor. Y no han recibido a Jesús en sus corazones. Entonces, por eso es Dios el único que conoce la verdadera iglesia. Pero es un problema de nosotros. Entonces, como no tienen esa regeneración, pues la carne siempre les va a llamar. Y ellos se acordaron de todo esto. Entonces había en este caso un deseo ardiente de sensorial, ¿cómo puedo decir? De un antojo, pues.
No sé si usted se antoja alguna vez. Hace ratito yo le he hablado del sábado a la plancha, qué rico. En Tarija lo he comido, uy. A Tarija quiero ir por eso nomás, ¿no? Aunque en satélite haya habido, pero no hay lo mismo. Es un antojo que te lleva, ¿no? Te sientas donde estás. Yo allá que donde hay, yo me siento nomás, no importa. Que mire, yo como allá. Pero a ese extremo de querer volver a Egipto, ya era pues terrible, ¿no ve? Y aquí es clara la situación. Estaban aburridos ¿de qué? De la palabra de Dios. Y eso no podía ser. Y ese fue el problema de Israel. Y ese fue el problema de Sansón. Se metió con una israelita, se metió con una judía en su relación amorosa, se metió con una extranjera. Inclusive muchos dicen que era tal vez una israelita, pero apóstata. No sabemos en realidad quién era. ¿Le cambió su pensamiento? Sí. ¿Cuál era el anhelo de Sansón? Su vida sexual. ¿Qué le hizo aborrecer? La palabra. Pese que Dios lo ayudaba, entonces tuvo esos problemas, ¿ya? Entonces uno ve la palabra como algo aburrido, común y no comparable con lo que había donde en Egipto. Entonces, Dios nos guarde de tener, diremos. Ahora, por favor, yo quiero que me tome en cuenta bien eso. Yo no estoy diciendo que no debemos tener amistad, pero debemos tener cuidado de las influencias que puedan ejercer sobre nuestras vidas. Más bien nosotros deberíamos influenciar sobre ellos para que conozcan al Señor. Pero aquí hablando con Sansón, y es pues una relación sentimental, de pareja, donde él quedó totalmente fuera de las cosas del Señor. Ahora, como digo, una mujer extranjera, y ese es el primer león que hemos avanzado, lo desvió de la palabra de Dios, ¿ya? Y de su propósito. Ella fue lo prohibido. Pero él estaba pues, ¿se acuerdan, no ve cómo dormía en sus pies? Narcotizado. No se daba cuenta de nada. ¿Y el amor no es un narcótico? El enamoramiento no es un narcótico que ya no piensas lógicamente. Te cierras a algo, tanto que lo navajearon su cabeza. No, es una situación de verdad complicada en su vida. Es por eso que Sansón llega a todo esto. Pero algo que hemos visto en Números 11:6 es bien interesante. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No sé, tenemos problemas. ¿Quién no los tiene? ¿Quién puede decir, no tenemos problemas? Yo no sé cómo usted ha entrado por la puerta, ni sabe cómo yo he entrado por la puerta. Tenemos problemas. Pero cuando escuchamos la palabra, ¿nos seca más el alma? A mí no, me restaura. Cuando escucho alabanza me quiebro, o sea, mi alma se goza porque mi espíritu se alimenta. Si yo me voy llenando de él, por más grande que sea mi problema. Y si en un momento hay debilidad, la Biblia dice pues no, Dios dará fuerza a los que no tienen ninguna. Entonces me levanto y camino en las cosas del Señor. Pero ¿por qué se les seca el alma a estos hombres? Porque era gente extranjera. Era gente que no estaba valorando la palabra del Señor. Y nosotros no, pues hermano, para nosotros hay un valor en la palabra. Nadie nos puede quitar. Por eso Jesús les dijo, no, ustedes también se van a ir. Juan 6:66, si no me equivoco, que es un número bien claro. ¿Qué le dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida. Por eso es 6:66, por eso es esa cita. ¿A dónde iremos si tú tienes? No sé si es esa, pero no la busques, por ahí me he equivocado. Pero es ahí más o menos. Pero ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Y de verdad, ¿dónde podemos ir? Como casados vamos a tener problemas con la esposa, vamos a tener problemas con los hijos. Como solteros vas a tener problemas emocionales, sentimentales. Como iglesia vas a tener inconvenientes en la iglesia, falta de comprensión, no sé pues. Pero ¿dónde puedo ir?
¿Dónde? No, es que solamente Jesús. Yo no puedo decir, no, mi alma se seca, no, ya no voy a ir. Y mira lo que dice Serafín Azuero, esta Biblia. Ahora en cambio nuestro vigor se seca. O sea, ya no hay fuerzas, no hay nada de nada, y nuestros ojos no ven más que el maná. Ya no puedo. ¿Dónde está la palabra que se cumple? Nahum dice, no, va a llegar. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Tardará, pero llegará. Es un hombre de paciencia, un hombre forjado en las cosas de Dios. Pero yo me imagino en la vida de Sansón de verdad un problema bien grande. Juan 6:49. Ah, sí, ahí siempre es, creo. ¿No ve? Está correcto, ¿no ve? Juan 6:6. Búscalo nomás. Ya. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él coma no muera. Entonces, ¿a quién estaban diciendo liviano? ¿A quién estaban diciendo no, inservible, Señor, perdón? Miserable. Al Señor Jesús. Y Él descendió del cielo para darnos una respuesta, una salida a nuestros problemas. ¿Y cómo podemos hacer como estos hombres? Decir, me arrepiento de haber ido a la iglesia, me arrepiento de haber conocido. No, es insustancial, no. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Pase lo que pase, no sé, no soy profeta tal vez para decir el futuro, pero no se necesita ser profeta por los problemas que la Biblia dice que van a acarrear en la tierra. Yo le pido a Dios que siempre haya palabra en mi corazón, en mi boca, y que mi alma siempre se sacie de esa palabra, porque mi espíritu se alimenta de eso. El domingo anterior prediqué, ¿no?, que Él nos guardará de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, sobre los que moran. Y yo había dicho, una cosa es morar en la tierra, y yo no soy morador de la tierra. Bueno, no sé cuántos han estado conmigo esa predica. No soy morador de la tierra. La Biblia dice que yo soy morador de Sión y morador de huertos. Y en Sión, ¿qué existe? Alabanza. Entonces cuando vienen momentos malos hay alabanza. Soy morador del huerto porque en el huerto camina Jesús. Pero los moradores de la tierra están preocupados por las situaciones que ocurren. Pero es Jesús el que está con nosotros, es el pan. Y ahí está mi fortaleza y mi fuerza. Pero Sansón no, menospreció la palabra, lo llevó a la cárcel, a cadenas de bronce, figuran juicio de Dios y disciplina correctiva. Y ahí yo le agradecí a Dios, ¿no? Disciplina correctiva. La intención de Dios no era matarlo, no era eliminarlo, no era sacarlo del panorama. No era decir has fallado y aquí se acaba todo, te abandono, has permitido tocar el símbolo del poder, de la fuerza, te has metido con 3 mujeres, con una ramera, has hecho esto, no has tenido cuidado de tu cuerpo. No, sí había atenuantes, pero Dios dijo no. Hay una cita, no sé si está, vamos a verla. ¿Ya? Cuando dice, ¿no ve? Él será nazareo desde el vientre de la madre hasta que muera. No la había visto así. O sea, está diciendo, no, Freddy va a ser pastor, no importa lo que pase, hasta que muera. Ya estoy, no estoy condenado, pero está un designio de Dios. No sé, Juanqui va a tocar el teclado, no hace lo que pase hasta que muera. ¿Qué pasará en ese tiempo, no ve? No queremos conjeturar, pero Dios había hecho un propósito. O sea, ¿cómo puede Dios, yo digo, ser tan misericordioso, tan positivo conmigo? Como Sansón hemos cometido, pero va a ser así. Ahora, vayamos a esto. Tenemos que ver lo que dice, perdón, la equivocación, no es Jueces 16:22, sino Números 6:8. Aunque la palabra
miserable estaba ahí, ¿no ve? Pero ¿qué dice el número 6:8? Todo el tiempo de su nazareato será santo al Señor. Entonces uno se consagraba, tanto hombres como mujeres. Había nazareos y nazareas, ¿ya? El principio es para todos. Dice que muchas mujeres hicieron el voto del nazareo, ¿ya? Entonces el tiempo que debían consagrarse deberían ser santos. Pero si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Pero sucedía pues, accidentes. Y es lo que tiene que suceder con nosotros, accidentes, no prácticas del pecado. La Biblia dice que practica el pecado es del diablo, dice. Pero otra cosa es que por accidente caigamos por nuestra naturaleza. Es diferente, por nuestra humanidad. El espíritu rápido nos llama la atención. Pero practicar gustando es otra cosa. Entonces aquí dice, ¿no? Dice que el nazareo tenía, ¿cómo le digo? La misma, ¿cuál sería? El mismo nivel del sumo sacerdote. Estaba alto el nazareo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el nazareo ya tocaba un muerto por accidente, ¿qué tenía que hacer? Tenía que rasurarse la cabeza. A ver, vamos a explicar esto. El sumo sacerdote jamás podía tocar un muerto. Si tocaba un muerto, inmediatamente era inmundo. ¿Quiénes tocaban los muertos? Los sacerdotes. Pero para el sumo sacerdote era prohibido. Por eso un profeta le dice, no, te voy a quitar el deleite de tus ojos, le dice, ¿no ve? ¿Se acuerdan? A su esposa. No vas a llorar, no te vas a afeitar, señal de dolor, no vas a sacarte nada, como si nada tienes que estar. Y muere su esposa al día siguiente y él, o sea, ¿qué habrá hecho para aguantarse todo eso? Pero no dice nada. Porque dice, así es nuestra vida de los líderes, de los pastores. Nos van a pasar hartas cosas. No es que no sintamos el dolor, pero hay que seguir en el sacerdocio. Entonces, a veces sucede pues. Ahora, perdón por el preámbulo que he hecho, o sea, por los paréntesis que estoy mencionando. Cuando alguien hacía un voto de nazareato, podía ocurrir un problema, un accidente, una situación. A veces ocurren los accidentes. En el minibús alguien te da un codazo y ¿cómo reaccionas? Te afeitas, pero antes de afeitarte, ¿cómo? Tenemos todavía naturaleza, ¿se han dado cuenta? Tenemos naturaleza. Si en la iglesia alguien te hace daño, no te saluda, ¿cómo reaccionas, por decir? A veces naturaleza, ya sea por accidente, nos ocasiona pues un problema. Pero otra cosa es, como le digo, por práctica. Eso ya es alevosamente malo. Entonces dice, si accidentalmente alguien moría, su papá, su mamá del nazareo, y lo tocaba, y tenía que tocarlo, o sea, su papá, su mamá, su esposa, su tío, tenía que tocarlo. Entonces contaminaba su consagración. Porque Dios no permitía que ningún nazareo, un sumo sacerdote, tocara muerto, porque se contaminaba. Entonces dice, por tanto, el día de su purificación ya era su cabeza. Entonces, ¿qué decía el nazareo? Reconozco que he contaminado mi nazareato. Entonces, ¿qué hacía? Se rapaba lo que había sido contaminado. O sea, sus pensamientos, hemos hablado mucho de esto. Se rapaba. Y al séptimo día lo traía como ofrenda al Señor, ¿ya? Y al día octavo traía 2 palominos, uno moría y el otro lo soltaba. El que moría era por él y el que soltaba era que su vida perdonada. Es muy interesante lo que va. Pero aquí aplico la pregunta. Cuando Sansón se contaminó con la primera mujer, ¿qué debía haber hecho? Raerse, ¿no? No lo hizo. En la segunda oportunidad, ¿se metió con quién? Con una ramera, con una prostituta. ¿Hizo? No lo hizo. Entonces, ¿él qué pensó? Pensó que estando en la condición que estaba, podía servirle al Señor contaminado. Y con Dalila fue el caso pues más grave. Seguiremos leyendo. Y el sacerdote hará el uno en expiación y el otro en holocausto. Como les dije, ¿no? Uno moría y el otro era soltado. Y expiará lo que pecó sobre el muerto. Santificará su cabeza en aquel día y consagrará
al Señor los días de su nazareato y se hará un cordero de 1 año de expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Acaso no es lo mismo para nosotros? Nosotros fallamos, pero venimos, pues la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, en la Santa Cena, ¿qué hacemos? Nos zapamos muchos y anulamos por la sangre de Cristo, por el pan que está en la mesa, lo que hemos fallado. Interesante, ¿no? Simbología que hacemos, porque nos contaminamos. Entonces era toda una situación que el Señor estaba haciendo. Ahora, como dije, ¿no? Sansón debería haberlo hecho, debería haberse zapado, pero no lo hizo. Sansón estaba contaminado, debería cortarse las trenzas y volver a su consagración. Ahora no era, pues, Sansón no era un nazareo de tiempo corto, era para toda la vida, pero aún así debería haberlo hecho. ¿Qué lección sacamos nosotros de esto? ¿Qué lección sacamos de esto que he dicho? Si cometemos un pecado y nos contaminamos, ¿qué debíamos hacer? Hasta que esperes la Santa Cena en semana, por ahí te mueres. No, acudir inmediatamente a los pies de Cristo. Acudir. Raer significa quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento extranjero que ha entrado en nuestras vidas. Sansón no lo hizo, hermanos. De verdad que Sansón dejó todo ese llamado. No lo hizo, pero ¿quién recordó que había que raer? A ver, les hago pensar, ¿quién? Sí, pero Dalila es un instrumento, pues. ¿Quién es el verdadero encargado que si tú no te cortas, yo te corto? No, Dios. Había que consagrarlo, pues, a Sansón. Él no quería, él se resistía. Por eso se dice, pues, hasta por los cuervos el Señor nos bendice. Los cuervos son símbolo del mal, son símbolo de los demonios. Pero ¿quiénes alimentaron a Elías? Los cuervos. ¿Quién se encargó de la consagración de Sansón? Dalila. Yo cuando lo veía, ese Señor. Pero él no quería. Entonces Dios dijo, está bien, si tú no te vas a raer para consagrarte, yo lo voy a hacer. Y voy a hacer un cuervo o una cuerva a Dalila. Porque tenía que para volver a su consagración, tenía que raerse, pues. Y luego se anulaba todo lo que pasaba y le volvía a crecer el cabello y se volvían a consagrar. ¿Me entiende? ¿No ve lo que le estoy diciendo? Y es lo que el Señor hoy me habló, ¿no? Yo dije, pero tan escondido estaba esto. El nazareo que contaminó debería afeitarse la cabeza. La palabra es raer, galaj, rasurar, afeitar, dejar calvo. Ahora, ¿qué hizo Dalila con Sansón? Lo dejó calvo. ¿Se imagina lo que Dios nos ha dicho este tiempo? Y si lo aplico a mi vida, ¿qué es? Si tú no quieres, yo lo hago. Ay, Señor, ¿y con quién lo va a hacer? Tal vez con lo que tú estás jugando, ese va a ser el instrumento para raerte. ¿Por qué no hacerlo mejor nosotros? Y eso duele más todavía. Porque puede ser una situación sentimental, emocional, no sé. Y no has querido dejar. Y ese va a ser el instrumento para dejarte calvo. De verdad que cuando yo lo vi, dije, Dios, de verdad esto es grave. 3 veces que tenía oportunidad de raer su cabeza a Sansón para volver a su consagración. No lo hizo. Entonces Dios dijo, yo voy a ser el peluquero. Yo voy a agarrar la navaja y voy a usar lo que tú más quieres. A Dalila. Imagínense el dolor en su vida. Imagínense todo lo que a él le pasó, ¿ya? ¿Qué dice Levítico? Luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Y sucederá que en el 7º día se rasurará
todo el cabello, se rasurará la cabeza, la barba, las cejas, todo el cabello, entonces lavará su ropa y se lavará el cuerpo a agua y quedará limpio. Esto es del leproso. Cuando el leproso lo declaraban limpio, entonces le decía, está bien, pero hay que hacer un rito. Tienes que bañarte y te vamos a quitar todo tu cabello, por si queda como el sarampión, que se llama como escamas que puedan contagiar. Te vamos a raer todo, hasta las cejas. ¿Cómo sería, no? Todo, cejas, aunque no dice pestañas más, pero todo. Es que Dios actúa, hermanos. Y no, yo no estoy hablando para usted, me estoy hablando a mí mismo. Si tú no lo haces, Dios lo va a hacer, porque Él es fiel. O sea, él dice, el hombre puede ser infiel, pero Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. A ver, vamos a seguir bien. Fiel a su palabra. Entonces, el nazareato expresaba la forma más alta de separación del Señor. Los votos debían cumplirse. Ahora, Sansón nunca pidió pues ser nazareo. No fue un acto voluntario de él. Dios dispuso que sea así. Ahora no sé en ustedes, pero yo nunca dispuse en mi corazón ser pastor. Jamás. Ni idea en mi vida. Dios lo dispuso. Si Él lo dispuso, Él lo va a cumplir hasta el final, aunque en el trayecto tenga que haber un proceso disciplinario. Aquí, Señor, ya no puedes jugar pues con Dalilas ni con nadie. Y aquí está la cita que le decía. Sansón debería volver al propósito original, cumplir la misión del Señor. Había que vencer a este león, al primer león que hemos hablado. Miren lo que dice Jueces 13:7. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño, ¿qué será? Nazareo a Dios desde su hasta. ¿Sí o no? Entonces, Dios, ¿qué estaba garantizando? Ahora, en todo proceso, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿qué pasó? Falló, pues, se equivocó, se metió con esta mujer primera, mató, se metió con la ramera, se metió con Dalila. Pero ¿quién seguía en la historia? Dios. ¿Quién seguía con el propósito? Dios. Es que si no te cortas, yo te corto. Ay, perdón ese modismo español, ucha o fucha, antiguito, ¿no ve? Dios había dicho, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y ya vamos a terminar la muerte de Sansón. Nos quedan 2 diapositivas más, por favor. Jueces 16:28. Perdón la equivocación de 22, seguimos ahí, ¿verdad? Entonces Sansón invocó al Señor con estas palabras: Señor, acuérdate de mí y devuélveme la fuerza por esta sola vez, para que pueda vengarme de los filisteos de un solo golpe por la pérdida de mis 2 ojos. Luego palpó las 2 columnas centrales que sostenían el edificio y se apoyó contra ellas, poniendo sobre un brazo derecho y sobre la otra su brazo izquierdo. Y exclamó: muera yo junto con los filisteos. Después se empujó con toda su fuerza y el edificio se desplomó sobre los príncipes, y sobre toda la gente allí reunida. Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida. Aquí yo encuentro algo. Dios no lo podía dejar con vida. Podía hacerlo. Si le dio una oportunidad de reconciliarse con Dios y de que le crezca sus cabellos, porque fue rapado y se volvió a consagrar al Señor, ¿podía seguir ejerciendo su función de juez? Sí. ¿Dios podía ensancharle la vida? Sí. Podía haber caído todo el templo, pero sobre él una protección, ¿no? Y volver a su pueblo. Pero ¿por qué Dios decidió llevárselo? Pero si se había arrepentido y era nulo. Aunque tu apreciación está bien, pero tengo que explicarlo mejor, ¿no? Y aquí está la respuesta en este versículo.
Pero Eclesiastés dice: ¿por qué has de morir antes de tiempo? Y él murió sin su familia, con gente extranjera, fuera de la voluntad de Dios. Y ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que él sea libertador hasta el final. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? Ahora, miren, esta es una apreciación mía. Si está mal, que el Señor me perdone y usted me corrija. Pero cuando yo leía esto, veía ciertas situaciones. Vamos a ver, en esto está el problema. Juez 16:26. Sansón dijo al niño que lo llevaba de la mano: déjame palpar las columnas que sostienen la casa para apoyarme en ella. Eso es más antes. Ahora, mire, llega a las columnas y dice: Señor, acuérdate de mí. ¿Dios ya se había acordado de él? Sí, porque había molido el molino, la palabra se hizo efectiva en su vida. Pero ¿qué le dice? Devuélveme la fuerza por esta vez para que pueda. Quería vengarse otra vez. Ahora, por eso yo digo, ¿no? Estaba bien lo que tú decías, pero ya no era el problema ahora de mujeres. Ya no tenía ojos. Problema del alma. Había deseos de venganza. Me han quitado mis ojos, Señor. Dame la oportunidad de matarlos. ¿No ve? Ahora, la otra lección que yo pongo, la otro versículo, es que le lleva a un niño inocente, aunque sea filisteo o lo que sea, a que lo lleve a los pilares. Ese niño está junto con él. ¿Muere el niño? Sí, dice una vez, muere. Ahora yo pongo aquí esta Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces pregunto, ¿estaba bien el pensamiento de Sansón? Ahora, como les dije, miren, yo y quiero decir, ¿no? Porque el Señor me ha hablado, pero quiero poner, es que Dios tuvo que llevárselo a Sansón antes de que siguiera en un problema que él tenía ahora en su alma. Y era preferible llevárselo consagrado a que otra vez peque, ahora en su alma. Porque sigue diciendo, ¿no? Miren, para que pueda vengarme de los filisteos de un solo golpe, por la pérdida. O sea, no dice, no, Señor, quiero cumplir tu propósito de que este pueblo es enemigo tuyo y que yo haga una proeza y ellos ya no molesten más a tu pueblo. No, aquí ¿qué dice? Por mis ojos ya no voy a poder ver. Ya no está diciendo eso, ¿no? Pero por mis ojos. La alusión aquí no es correcto. Luego palpó y hizo esto. Ahora, vayamos a lo que yo ponía. Sansón, con un anhelo de venganza, no le importó llevar al joven filisteo a la muerte. Hay mucha gente que quiere vengarse y no les importa si tienen que pasar por encima a otros. Si yo tengo un problema con alguien, ¿por qué involucrarlo a otro más para que muera conmigo? ¿Por qué? Sansón quería vengarse, pero ¿por qué llevarlo a este niño? No podía decirle, escapate, me has ayudado. No, los involucró a todos. Y nuestros deseos de venganza, hermanos, por el daño que nos han hecho, si nosotros involucramos a gente inocente, también los matamos a ellos y morimos nosotros. Por eso dice Dios, no te vengues, no tienes por qué vengarte. Deja a mí, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, ahí fue un problema y por eso yo les hablo esto. La venganza quita la visión, por mis ojos, ¿ya? La falta de visión nos lleva a la venganza. Mata a otros y muere uno mismo. ¿Qué dice él? Muera yo junto con los filisteos. Pero ¿quién más murió?
este niño. Murieron muchísimos. Y uno se pone a pensar, la venganza arrastra a niños inmaduros sin discernimiento, y esto trae por consecuencia también la muerte. Y tratar de involucrar mi problema con otro en la iglesia de verdad está en muerte. Por eso la Santa Cena nos ayuda mucho a sacar nuestros dolores, ¿ya? Nuestros problemas. Entonces, como les dije, yo saco la apreciación para decir, era necesario llevárselo. Aún está en el proceso Sansón, se ha consagrado, pero parece que su alma todavía habla. Para que no siga fallando, el Señor se lo lleva para que muera como Nazareo. Y esta es la cita que uso. Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Como les digo, podemos seguir ampliando la lección más y más y más, pero ya tenemos que entrar al segundo león. Ananías y Zafira murieron antes de tiempo. Judas murió antes de tiempo. ¿Cuánta gente murió antes de tiempo? Pero inclusive este morir antes de tiempo es misericordia de Dios, si se dan cuenta. Pero yo no, pues no. ¿Cómo puedo querer morir antes de tiempo si tengo un propósito? Si tengo familia, tengo mis hijos. Morir antes de tiempo es dejar a los huérfanos. Perdón, por eso les digo, ¿no? La apreciación que yo hago. Pero a veces se puede perder todo. No sé realmente si Sansón iba a volver a sus andadas, ya no tenía ojos, o si su venganza estaba carcomiendo su vida. Pero estaba entre su consagración y eso. Y como yo digo, prefirió Dios llevárselo antes de tiempo, consagrado como nazareo, porque el Señor dice, no, será nazareo hasta su muerte. Y muere como nazareo y prefigura como ¿qué? Como un héroe. Ahora, este es otro. Entonces Sansón invocó al Señor con estas palabras: Señor, acuérdate de mí, devuélveme las fuerzas por esta sola vez, para que pueda vengarme de los filisteos de un solo golpe por la pérdida de mis dos ojos. Y exclamó: muera yo junto con los filisteos. Después empujó con toda su fuerza el edificio, se desplomó sobre los príncipes, sobre toda la gente allí reunida. Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida. Y eso es una lección práctica. ¿Cuándo vas a tener más victoria? Cuando mueras en Cristo. Vivo se hace proezas, pero no como muerto en Jesús. ¿Ya? Pero vayamos a lo que quiero hablar hoy. Está muriendo en un lugar equivocado, en la esclavitud, sin visión, con las personas equivocadas. ¿Y cuál es su última palabra? Muera yo junto con los filisteos. Su última palabra. La pregunta es, ¿cuál sería tu última palabra antes de morir? ¿Cuál sería tu última palabra? Señor, no lo perdones. Ya, no sé. ¿Cuál sería tu última palabra antes de morir? ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno piensa, ¿no? ¿Cuánta gente muere con la última palabra? Dice, no, voy a volver de mi tumba. Tantas cosas que dicen, ¿no? ¿Cuál es tu última palabra? Creo que Dios tuvo que actuar con él. Dios tuvo que actuar con él y sacarlo. Lucas 23, 24. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la última palabra está en el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo: gloria a Dios, diciendo verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Tu muerte tiene que ocasionar la muerte de otros?
o tu muerte tiene que ocasionar que otros digan gloria a Dios? ¿Sí? Decir, de verdad este era un hijo de Dios. O decir, no, mueran conmigo todos ustedes, me voy. No, pues. Por eso yo concluyo, porque no le leí ningún libro, pero yo concluyo y digo, creo que el Señor tenía que llevárselo siempre. Porque si no, ¿qué cosas más iba a hacer Sansón? No sé, la verdad no sé, hermano. Dios nos guarde. Yo sí me da temor, mucho temor esto que leo y que enseño, porque Dios nos guarda, hermanos. Dios nos guarde. Amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, pero si seguimos en un pecado y no retrocedemos, no nos afeitamos la cabeza y nos consagramos a Él, entonces ¿quién nos va a recortar? Dios. Y si sigues al final, Dios, ¿qué va a determinar? Llevarnos. Tercera Juan, si no me equivoco, dice, ¿no? Hay un pecado por el cual no deben orar porque no voy a escuchar, dice Dios. Es el pecado de muerte. Y el pecado de muerte de verdad es algo que uno ya no quiere salir, y Dios determina llevárselos. Son cosas que pasan, pero al final esta es la historia a veces que a mí, mira, tenemos uno más, pensé que aquí acababa, acerca de esto, que Nasir, Neser y Nazar, o sea, la palabra Nasir y Neser vienen de la palabra Nazar, de algo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y terminamos con esto. Entonces dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído para mi Señor. ¿Ya? Jueces 13:7, entonces dice, no, este niño será nazareo. Estas dos palabras, ¿ya? La palabra corona es neser, es lo que dice Saúl. Saúl tenía su corona, su neser, dedicado, rizos, trenzas, consagración. Entonces, ¿qué era Sansón? Un hombre coronado con la consagración. ¿Qué le hizo Dalila? Le quitó su corona, ¿ya? Le quitó su corona. Ahora, nazareo es nacir, separado, consagrado, viñedo sin podar, príncipe. Casi ambas tienen la misma raíz, nazar. A Saúl le arrebataron su consagración, un amalecita, y a Sansón una mujer filistea. Es la corona en el mundo espiritual, es la consagración, y uno puede perderlo por desobediencia. Entonces, si tú estás, y nosotros estamos consagrados, separados para Dios, no permitamos que el enemigo nos quite lo que el Señor nos ha dado. Los filisteos lo decapitaron a Saúl y colgaron su cuerpo y lo de sus hijos ya en el muro de la ciudad de Bet-San. Entonces el enemigo quiere cortarnos la cabeza, pero nosotros tenemos que cortarle a él como David, que es distinto su corona. Entonces Sansón, que era un hombre coronado por su consagración, el mundo espiritual lo veía consagrado, pero el yugo desigual, o sea, el león, le despojó de esta corona. Murió antes de tiempo. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu consagración. Tu consagración. Y esta última cita. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. ¿Cómo aparece Sansón? Héroe de la fe. ¿Cómo explicamos esto? Es que verdad, aunque sea en el último tiempo, volver al Señor es el héroe. Porque lo peor sería no decidir. Y con todos sus problemas, Sansón tuvo fe en el último tiempo. No sé qué muera yo y los filisteos, no sé si el Espíritu Santo le ha hablado.
Y ese santo ha dicho, perdón Señor, te encomiendo. No sé, de verdad no sé, pero aquí dice que aparece como héroe. Algo pasó. Es volver al Señor ser héroe. Pero héroe con dolor es otra cosa. Es otra cosa, héroe con dolor. Jefté es otro héroe con dolor, porque está Jefté, creo que está ahí, ¿no ve? Jefté. ¿Qué haces? Estás como héroe. ¿Qué haces, Jefté? Va a la batalla, Dios le ayuda y hace una promesa. El primero que me reciba lo voy a sacrificar para ti, Señor. Dice, ¿no ve? ¿Y quién sale? Una panderetista. Su hija. ¿Qué hace? La sacrifica. Es un héroe con dolor. No, yo no quiero ser héroe con dolor. No. Barak igual, perdió. Gedeón lo mismo, pues Dios le ayudó y murió con dolor, porque después de que Dios le dio las victorias tremendas, construyó un terafín y dice que fue tropiezo, y fue un tropiezo terrible para su familia. Pero está dentro de los héroes de la fe. Sí. Hablaríamos de David y tantos otros más. Héroes con dolor. David, ¿qué pasó? Murieron sus hijos, matanzas. Héroes con dolor. No quisiera ser héroe con dolor. No, de verdad. Dios nos ayude. Aquí termina la lección. Había mucho más que hablar, pero les dije, hoy sí terminamos. La próxima lección, enzamos al segundo león. ¿Cuántos dicen amén? Enzamos al segundo león. Yo quiero darle un aplauso al Señor por lo que Él nos ha hablado hoy día. Una palabra muy linda, una palabra verdadera, y que de verdad solo Dios nos ha podido hablar. A mí, al menos cuando he estudiado, dije, qué grave. ¿Qué nos deparará el segundo león? 5 minutos de preguntas, por favor. Comentarios, correcciones. Linda y dura la palabra, como espada de doble filo. Bueno, si no hay, sí, Judy. Solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe. En Isaías hemos llevado, ¿no? Dios se los lleva a algunos por los tiempos que va a venir, decía, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero solo Dios sabe. Pero en realidad tú también y yo sé, sabemos, si continuamos en algo que es malo, Dios va a cortar. Quiere que seas un héroe, pero no quiere que seas un héroe con dolor, sino un héroe con victoria, que disfrute el hogar, la familia, todas estas cosas. Depende de nosotros. Gracias por las santas cenas, gracias por el espacio que Dios nos da para volver a Él. Y gracias porque el Señor sabe nuestro caminar, nuestra camita, qué sé yo, nuestro clamor de decir, Señor, ayúdame. Me rapo, saco estas ideas en mi cabeza, cosas que me han contaminado. Si te contaminó la gente extranjera, pues sacas eso de tu vida. Amén. ¿Alguien más? ¿O cerramos ya?
diferencia está en, como decía, acabar o bien en victoria o acabar tal vez muriendo, pero yendo prácticamente con dolor, tomando esa decisión de creerle al Señor, de tal vez arrepentirme en un último momento. Como hermana decía, hay bastantes testimonios en los que en el último segundo se salvan, en el último segundo se piden perdón, o en el último día van a la congregación, se convierten, al día siguiente mueren. Y la misericordia del Señor es tan grande con nosotros. Pero he ahí la diferencia, ¿no? De tener esta victoria, ¿con qué? Con descendencia, vivir una vida en completa adoración, en completa entrega al Señor. Entonces ahí está la diferencia en cómo nosotros vamos a tomar nuestra vida, tomarla con dolor, tal vez jugando con lo que es el Evangelio, o tomarla en victoria, añorando y deseando más de lo que el Señor nos puede dar. Amén. Y si es por accidente, es correr rápido a los pies de Cristo. Pero en Sansón nunca fue accidente, ¿no? Fue práctica. Práctica. Señor, te damos gracias en esta noche. Has sido tan claro, Señor. Claro para mi vida y claro para mis hermanos. Hoy, Señor, me afeito todo pensamiento negativo, toda contaminación que haya podido, Señor, contaminar a otros. Y Señor, tal vez como los leprosos, hasta las cejas, Señor, todo aquello que pueda contaminar, me lavo con tu sangre preciosa, me cambio de ropa, Señor, porque uno tiene que estar listo para las bodas del Cordero. Señor, te entrego mi vida, por favor, perdóname. ¿Cuántas veces tendré que raer mi cabeza? Tú lo sabes, pero es mejor raerlas una y otra vez para volver a la consagración contigo. Que no perdamos nunca, Dios, esa convicción de tu Espíritu Santo que nos dice que hemos fallado y hemos pecado. El día que deje oír, Señor, su voz, el día que yo, Señor, ya no escuche su voz, ese día es peligroso. Y ese día puedes venir tú y emplear, porque Sansón amaba a Dalila, y Dios usó este instrumento que él amaba para dejarle totalmente rapado, algo que él podía haberlo hecho personalmente. Si yo no corto, Dios corta, porque tú fuiste elegido desde el vientre materno para servirle, para amarle, y lo vas a hacer hasta el día de tu muerte. Señor, gracias por esa determinación. Es amor puro, amor grande, Señor, que a pesar de mis errores y a pesar de mi alma, Señor, de venganza, de tantas cosas, tú sigues actuando. Pero te pido misericordia, Dios. No quiero ser un héroe con dolor, que ser quemado, casi chamuscado para entrar a tu gloria, sino quiero ser como oro, plata, Señor, que puedan soportar el horno de la prueba, pero también tomar consigo, Señor, a quienes están en mi familia, en mi hogar y en mi casa, pero también ahí en la iglesia. Hemos aprendido mucho con este primer león. Cómo actuó, cómo trabajó, cómo le hizo comer miel, cómo ocultó, cómo vivió una vida escondida. Señor, danos la victoria sobre el yugo desigual. Danos la victoria, Señor, sobre lo extranjero en nuestra vida, sobre aquello que nos aparta de tu camino. Y jamás despreciar tu palabra, porque es sustento, es vida para nosotros. Gracias por esta noche, por tu palabra, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, papito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, Joaquín.